Buenas tardes compañeros, profesora. El día de hoy voy a mostrarles la segunda parte, sería el taller número 2, que corresponde a incrustar lo que son las hojas de estilo en cascada, los CSS, dentro de la maqueta que ya teníamos definida para el primer proyecto. Entonces, por razones de tiempo y por no alargar demasiado el video, la mayor parte de la implementación ya está hecha. Sin embargo, puedo mostrarles más o menos qué es o cómo se realizó, cómo se obtienen esos cambios y cómo es que se le da un poquito de estilo al diseño plano de HTML. Entonces, para comenzar, quiero hacer una introducción, un repaso sobre cada de las herramientas que utilicé. A manera muy básica, el CSS fue creado a mano, lo escribí yo mismo, no utilicé ningún tipo de preprocesador. El editor sigue siendo Brackets, ya les hablé de ello en el primer video. Para los colores, inclusive pude utilizar uno de estos software para obtener o para copiar colores de paletas de colores que me gustaron y obtener el código en hexadecimal y poder utilizarlo en las paletas que empleé en el sitio web. Ok, entonces para empezar voy a describirles el index, que es en términos generales lo que utilicé. A partir de acá es diseño nuevo, es parte de la implementación del CSS. En este primer link de CSS ven que se llama layout.css. Esto es principalmente toda la implementación respecto al diseño, tratar de que quedara responsivo, definir las columnas, 12 columnas, definir la posición de los elementos y pues algunas cosas principales que van o que abarcan todo el proyecto, por decirlo de alguna forma. Es lo más genérico que existe el CSS, que involucra todo en general. Segundo, utilicé un API de Google, o mejor dicho sería la fuente Roboto, para poder desplegar todo lo que es el texto dentro de la página web. Roboto es una letra que Google emplea en sus diseños y de hecho la recomienda siempre que se crea algo con un estilo Material Design. La puedo referenciar, mejor dicho obtener desde este sitio web, no está instalada remotamente. Y luego durante el diseño, luego les voy a decir en el CSS donde exactamente declaro qué tipo de letra es o qué tipo de fuente es la que voy a utilizar, que sería Roboto. Acá nada más estamos definiendo y diciéndole al HTML que vaya y que busque ese CSS para posteriormente ser usado. Y de último crea este CSS de forms, que son para darle estilo a todos los forms o formularios que se crean, por ejemplo en calculadora o en contacto. Seguidamente vemos en el body que aquí cargo una función. Esta es una función JavaScript. Esta función nos llevaría abajo, un poco más bien al final del documento. Y en esta función JavaScript lo que hago es definir más que todo una pasarela o una especie de carrusel con testimonials, opiniones sobre el sitio web. Y esta función es lo que hace que desaparezca una opinión y se muestre la siguiente. La función no está optimizada, así que es vagamente algo que se me ocurrió nada más crear para darle un poco más de dinamismo a esa sección, pero probablemente el algoritmo empleado no sea el mejor, y de hecho es muy probable que existan librerías que nos faciliten este trabajo, pero solamente a modo de curiosidad eso fue lo que coloqué. Por eso está acá en este onload, que significa que cuando el documento está listo él va a llamar esta función y la va a definir en un intervalo de más o menos 3 segundos
para poder cambiar entre uno u otro. Ok, eso está muy claro. Luego tenemos el nav dentro del header. Esta hice una pequeña modificación porque este nav no lo tenía dentro del header en el primer episodio, pero acá sí ya está definido. Luego tengo hiperlinks. En este caso, por ejemplo, ven que el inicio retorna a la página de inicio, que sería el index HTML cada vez que le hacemos clic en otra página, por ejemplo en contactos o en calculadora. Y lo mismo sería con contacto, que redirecciona de hecho más específicamente a la página HTML de contacto donde está el formulario. Decidí quitar el aside, pero en vez de eliminarlo del todo solamente lo comenté. Eso es porque me parece que estaba quitando un espacio innecesario y que las líneas de diseño actual en general muy pocas veces, al menos para lo que son sitios web corporativos, usan un aside. Tal vez sí se usa mucho en blogs o en plantillas de wiki para desplegar un menú, pero en este diseño pues yo creo que no tenía cabida. Lo segundo que pueden ver es los sections donde están los articles, y aquí pues básicamente sería el principal donde dice bellezas naturales. Vemos que tenemos una imagen de una montaña. Ven que aquí se despliega si me posiciono sobre ella. Luego de eso tengo un wrapper de image. Esto es para sobreponerlo o sobreponer este texto y este botón sobre esta imagen. Cuando muestre el diseño van a poder ver con mayor facilidad que efectivamente esto se sobrepone a la imagen. Si tiene algunos problemas, es inconsistente a la hora de cambiar de tamaño, no es responsive, pero dado el tiempo solamente me pareció bonito crearlo, pero habría que meterle un poquito más de trabajo para que eso se ajuste después al tamaño de la imagen. Pero por lo pronto solamente está implementado y se ve como que se coloca encima de la imagen, y entonces lo que hace es crear como una especie de efecto de cristal o de vidrio. Esa es la idea, en la cual pueda resaltar el texto y el botón. Seguidamente la sección de testimonios, como pueden ver, están escritas también acá, están creadas en el DOM. Y aquí también es importante hacer una acotación, porque lo que yo estoy haciendo simplemente con el algoritmo que les mostré hace poco es jugando con esta característica, el hidden de HTML5. El hidden lo que le dice es que este div, este elemento, esta caja está en estos momentos invisible. Este también. Y ven que el primero no tiene esa propiedad hidden. Eso significa, o mejor dicho, se llama atributo. Ese atributo hidden no lo tiene. Eso es porque cuando nosotros desplegamos la página, por defecto se nos muestra la primera. Se nos muestra este primer elemento, este primer div. Y posteriormente la función que está creada en JavaScript lo que hace es que va jugando con quitarle el hidden a este y ponérselo a este, y luego quitárselo a este y ponérselo a este, y así sucesivamente en un ciclo interminable. Entonces vemos que estos elementos ya están creados ahí, y pues eso es un contenido bastante estático, porque aunque se está desplegando de una manera en un intervalo regular, pues la información sigue estando ahí, sigue estando creada en el DOM, en el HTML como tal. Si nosotros quisiéramos desplegar opiniones, probablemente las traeríamos de alguna base de datos o de algún sistema, de algún elemento que guarde información, de algún motor tal vez, sin importar si es SQL o no SQL, pero probablemente las traeríamos de allá, y entonces ese contenido pues no tendría sentido crearlo acá, sino que tendría más sentido desplegarlo conforme el tipo de información que nosotros estamos obteniendo. Eso sería un contenido un poco más dinámico. Como les digo ahorita, esto es estático porque aunque están ocultas estas dos, se juega con la propiedad y más bien se van desocultando
a intervalos regulares, uno u otro. Ok, como en este curso la idea no es jugar con el backend, entonces no vamos a traer ningún contenido dinámico desde el servidor, y pues esto cumple la tarea más o menos de lo que yo quería mostrarles, que sería un testimonio o unos comentarios de manera dinámica siendo desplegados a intervalos regulares en la página. Con eso concluimos esta parte, esta sección. Bueno, tal vez sería importante decirles que aquí utilicé un sistema de columnas, por si lo han visto por acá, similar a lo que utiliza Bootstrap, pero de una forma un poco más arcaica y menos perfecta. Más que todo se juega con propiedades, más bien serían, como diría, porcentajes del tamaño de la página. Entonces más que todo es eso, se definen porcentajes dentro de la página, dentro de la posición en la que se están creando, y eso permite crear una especie de rejilla similar a la que utiliza Bootstrap, pero sin utilizar siquiera media queries. Entonces es una forma un poco más rudimentaria de crear ese efecto de responsividad dentro de la página, pero funciona bien para los propósitos, y para este en particular es una forma entendible de crear una especie de diseño responsive. Después, las clases como tal lo que nos ayudan es a crear características comunes para elementos comunes. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que este elemento y este elemento van a compartir características que son idénticas, mejor dicho, porque están desplegando la misma información y están utilizando un formato similar. Entonces, en vez de crear un IV para cada uno de ellos, aunque sí los tiene, y crearle propiedades CSS a ese IV, lo ideal sería agruparlos dentro de una clase. Por eso esta clase Testimonial Card lo que hace es crear esos elementos, esas características específicas para todos los elementos que pertenezcan o a los que se les asigna este Testimonial Card. Como podemos ver, esto solamente nos está diciendo que left es 200 píxeles, o sea, a la izquierda, desde el margen izquierdo hay 200 píxeles, y esto nos está diciendo que el texto que va dentro de ese div o dentro de ese contenedor va a estar alineado al centro. Ok, pero como ven, las clases tienen su funcionalidad dentro del CSS, y es agrupar elementos comunes, al igual que los IDs tienen como funcionalidad principal identificar una vez de forma inequívoca un elemento web. Pasamos a la siguiente sección, que sería solamente la parte de la calculadora de costos, que en realidad es un pequeño texto y un botón que nos lleva hacia este otro HTML. Podríamos decir que esto sería nuestra URL, pero como estamos utilizando un servidor local, pues eso es muy rápido en la hora de renderizarlos y a la hora de caminar hacia esa página. Entonces básicamente este es un botón estilizado. También utiliza la rejilla 4 sería el valor. Vamos a ver cuál es la propiedad que le habíamos puesto. Eran 33.33% del tamaño total de la página que estamos usando. Otra cosa importante de aclarar acá es que a la hora de definir porcentajes, nosotros estamos jugando con un tamaño relativo, porque es un tamaño que depende del tamaño del navegador o incluso de la pantalla donde nosotros estamos desplegando esta página web. Entonces, si mi pantalla es de 15 pulgadas, por decirlo, entonces ese 33% se toma en cuenta desde el ancho máximo que estamos desplegando. Pero si utilizáramos un monitor más grande, ese 33% probablemente sería más grande, inclusive podría ser la totalidad de mi pantalla actual. Entonces eso es variable, pero eso nos permite jugar con tamaños relativos, con tamaños que en teoría se van a ver bien o se van a ver mejor dependiendo del tamaño en el cual estemos desplegando la información, porque eso nos permite jugar precisamente con
con un tamaño que no se ajusta o que no está encasillado y que no se va a ver más pequeño o más grande si nosotros aumentamos la resolución, sino que se va a ver proporcional. Y por último tenemos acá el footer, que sería donde nosotros desplegamos la información relativa tal vez a algunos hipervínculos. Generalmente se colocan algunos botones de redes sociales, alguna información, y el famoso todos los derechos reservados 2018 se coloca ahí. Ok, luego está la función que ya les había dicho, que es lo que hace es desplegar contenido que ya está, pero más bien sería desoculta y oculta los elementos dentro de la sección de testimonials para desplegarlos de una manera dinámica en intervalo regular. Entonces eso es más que todo lo que esta función JavaScript hace. Como vemos, lo que hago es meter dentro de una lista los elementos y los voy sacando por ID. Ahí no hay mucha confusión, porque ya sabemos que los IDs que nosotros asignamos a nuestros elementos son únicos, no pueden ser repetidos, porque los utilizamos generalmente para identificarlos dentro de funciones o dentro de elementos que buscan esos divs, sus contenedores, esas etiquetas. Es importante también, y me gusta recalcar acá, que colocar IDs facilita mucho tal vez el desarrollo, pero también las pruebas, porque es más fácil identificar qué elemento podemos tomar en cada circunstancia o casos. Particularmente desde mi experiencia, cuando automatizamos, definir IDs es una tarea, o mejor dicho, es algo que facilita mucho la vida cuando uno está realizando pruebas, porque puede identificar de una sola vez un elemento en particular. Ok, luego vamos al formulario de contacto. Es un formulario muy sencillo. Algunas cosas que me gustaría también decir o recalcar: esto, el colocar el header acá y el footer acá, no es una buena práctica. A pesar de que cumple con su función, no es una buena práctica, porque a la larga, a futuro, mejor dicho, eso nos obliga a tener que ir a modificar. Si queremos colocarle un elemento más a la barra de navegación, al menú, tendríamos que ir página por página colocando la nueva información. Imagínense que tengamos que actualizar eso cada semana o cada 2 semanas para colocarle submenús a este que está acá, este elemento de acá, y eso pues evidentemente no es una tarea que sea fácil. Imagínense que tengamos unas 25 páginas a las cuales tener que agregarle 3 submenús cada semana. Y esa tarea puede inducir error, puede ser más problemático, tal vez se nos olvide actualizar una y el link no aparece. Entonces lo idóneo es esto, colocarlo también de manera dinámica, puede ser del lado del cliente, y utilizar tal vez alguna función que nos coloque el navbar. Es decir, definimos el navbar en un elemento separado y luego lo colocamos dinámicamente, obteniendo el recurso y colocándolo en esta sección de acá. Para este taller tampoco fue una tarea realizada, por lo tanto este navbar, aunque es similar al del index, es completamente independiente, y desgraciadamente si nosotros modificamos algo acá, tendremos que ir a modificarlo en todas las otras páginas en donde también utilizamos el navbar. Ok, entonces aunque esto está implementado acá de esa forma, es muy probable que la idea sea más bien extraerlo en un archivo aparte e irlo colocando de manera dinámica. De esa forma también reutilizamos código y permitimos que cuando nuestras páginas crezcan podamos mantenerlas con mayor facilidad, puesto que solamente tendríamos que ir a un lugar a modificarlo. Esto es algo muy similar al principio de programación orientada a objetos, en las que uno define
código una vez nada más y lo reutiliza siempre que se puede. Ok, es parte del don't repeat yourself, o no te repitas a ti mismo. Luego vemos el formulario como tal. Este es un H3 que sería más o menos un subtítulo. Luego vemos acá el elemento form y sus respectivas divisiones. Dentro de este elemento o dentro de este formulario, yo lo que quise fue crear también estilos para darle cierta independencia dentro de los elementos. Luego lo vamos a ver. Este display block para que cada uno de los elementos se me vayan desplegando por separados, o mejor dicho en bloques uno sobre otro. Y este margen 1, que también este M significa que es dinámico. Esto lo que me permite es realizar una separación entre un elemento y otro. Ok, eso es una clase, y como pueden ver en todas estas agrupaciones yo estoy definiendo esa clase. Por lo tanto, a todas ellas se les va a aplicar exactamente la misma regla que yo definí. Como pueden ver, esto es exactamente lo mismo. Porque como habíamos dicho, las clases funcionan separando características que les son comunes a los grupos de elementos que nosotros queremos encasillar como similares o como iguales. Ok, acá más allá de eso no hay mucha explicación, es más que todo son reglas sencillas. El botón tiene su propia clase. Acá lo que se le indica es que no quiero que contenga ningún borde. El border radius, esto sería un poco más del caso en el que quisiéramos redondear el elemento. El background sería el color de fondo del botón. El width vemos que es el tamaño como tal del botón. Entonces también utilizamos una medida relativa, pero esta medida relativa no es sobre toda la pantalla. Esta medida relativa es sobre el contenedor. Entonces, si este contenedor, por ejemplo, tiene una medida de 50 píxeles, por decirles una, lo que implica este 50% es que de ese 50%, de ese 50 píxeles, nosotros vamos a tomar el 50% para desplegar este elemento. ¿Qué quiere decir eso? Que de 50 píxeles que nosotros tomamos, en realidad estaríamos utilizando 25 píxeles como tamaño máximo de ese botón. Entonces vemos que eso es relativo, porque si este elemento de 50 píxeles en una pantalla de mayor amplitud son en realidad 60 píxeles, pues entonces de esos 50 píxeles él tomaría el 50%, y entonces serían 30 píxeles los que estaríamos definiendo para el tamaño de este botón. El cursor pointer lo que hace es definir una por decirlo de alguna forma, sería una muestra o despliega el cursor que ustedes están viendo acá como una manita, es decir, como esas manos de selección. Eso lo que hace es que le dice, bueno, cuando llegue al botón, yo quiero que en vez de colocar la flechita, usted me coloque una manita como efecto del cursor. Y el color white, esto lo que afecta es la letra. Si pueden ver, el color es distinto al background. Esto es efectivamente porque necesitamos colocar un color, y pues el otro tiene que generar cierto contraste para poder realzar la letra. Si nosotros colocamos, por ejemplo, acá un azul y vemos que este es un rojo y acá colocamos un rosado, es muy probable que no se vaya a ver. Entonces la idea siempre es colocar un contraste dentro de esto para poder visualizar bien el texto que nosotros estamos creando. Ok, por ahí sería bastante sencillo. Si quieren vamos a ver más. Esta es una vista miniatura de la regla nada más. Si queremos ver todo el archivo, pues vamos al archivo acá. Y acá tenemos todas las reglas que están definidas para esos elementos. Entonces este es para el form group, que ya les había dicho que es en el que agrupo los labels y los inputs.
Este es para inputs nada más. En este caso el color del background es el mismo que el del input. El margen que estoy utilizando para la parte de arriba entre un elemento y otro es de 5 píxeles. El width es de 100%, eso quiere decir que es de 100% sobre el contenedor. Como les expliqué con el botón, si el contenedor es de 30 píxeles, eso significa que el 100% son 30 píxeles también. Entonces sobre la caja máxima, sobre el tamaño de la caja que lo contiene, este input va a ser de un tamaño igual al de la caja. Y posteriormente pues colocamos acá que el border top no tenga, que el border left no tenga y que el border right no tenga. Esto lo que nos hace es que nos desaparecen los bordes del recuadro del input. Como pueden ver, como se imaginarán más bien, un input consta de 4 recuadros, es un rectángulo. Entonces yo estoy desdibujando el derecho, el izquierdo, el de arriba y el derecho, y solamente estoy dejando el border de abajo. Ok, listo. Este outline lo que hace es que quita por defecto el focus que nosotros creamos, que se nos crea cuando nosotros seleccionamos un input, y que nos rodea también todo alrededor del rectángulo del input. Ok, esta es para el focus. Esto es para las cómo se quiero mostrar o qué quiero que suceda cuando yo le doy clic o cuando yo estoy posicionado sobre el input como tal. Entonces yo quiero que el botón, el borde de abajo sea sólido. Quiero que tenga un grosor de 0,005 ms y quiero que tenga un color celeste. Y esta etiqueta, esta propiedad de transición, lo que está diciendo es que, bueno, al efecto de color, yo le voy a aplicar este efecto para que comience en el centro y se expanda hacia los lados, y que lo haga en un intervalo de 0,5 segundos. Eso lo que nos va a dar es que cuando yo lo posicione, él va a cambiar de color lentamente. Luego lo vamos a ver cuando despliegue esa parte de la página. La parte del send, del botón, esto ya lo habíamos visto. El text area también. Esto no hay mucho misterio. Aquí desdibujamos los bordes, solamente dejamos el borde de abajo. Desplegamos para que el color tenga el background tenga un color igual al fondo. Y el width ya lo habíamos mencionado, que sea del 100%. Ok, y luego estos otros propiedades son para el botón info, que es distinto del botón send. Tiene un color aunque similar. Hay algunas características que son más de por ejemplo el width y el height, y acá el width y el height son distintas. Y ahora luego tenemos el info, que sería el botón info pero con el A. ¿Qué quiere decir esta sintaxis? Este clase botón info, este signo mayor que y este A. Esto lo que nos dice es que esta característica, estas propiedades, estas dos, van a aplicar a todos los A que estén contenidos dentro de esta clase. Es decir, si hay un A que está fuera de un botón, entonces estas propiedades no se van a cumplir para él. Ok, esto lo que nos hace o nos ayuda es a dividir, o mejor dicho, a ser más específicos en a qué elementos le queremos aplicar una propiedad de una forma un poco más específica, porque no todos los A que están dentro del HTML van a sufrir este efecto, sino solamente los que estén dentro de un botón que tenga una clase btn info. Y por último, la parte de la calculadora, que básicamente utiliza la misma hoja de estilos, aparte del layout para crear, como les dije, la parte de la rejilla. También utiliza el form, que serían los atributos comunes a todos los formularios, y se le aplica prácticamente las mismas clases. Como ven, el navbar también está aquí quemado, amarrado, por lo tanto es una mala práctica, porque como les dije, si tuviera que modificar algo acá, crearle un nuevo menú, tendría que ir a modificar a los otros dos HTMLs
para poder modificar la funcionalidad y que se vea uniforme en todos. Entonces lo recomendable y probablemente para el próximo taller sea extraer este trozo de código y crearlo como un elemento independiente que sea anexado a todas las páginas dinámicamente mediante alguna función en JavaScript. Ok, luego vamos a volver acá al index.html. Bueno, les voy a mostrar un poco rápidamente aquí lo que sería el CSS, todas las propiedades para el footer, para el container, para lo que es H3, para lo que es A. Esta parte es para todo el documento. Y como ven, perdón, acá lo que estamos es creando o lo que estamos más bien es definiendo que la letra Roboto sea la que está por defecto dentro de los documentos. ¿Ok? Entonces, en donde quiera que nosotros tengamos esta hoja de estilo definida, la letra principal que nosotros vamos a utilizar sería Roboto. Y en caso de que no esté, sería la sans serif. ¿Ok? Ahora, es importante, la letra Roboto está disponible porque nosotros la estamos definiendo. ¿Ok? Entonces nosotros la definimos acá y le decimos que la obtenga. Y después esa letra va a estar disponible en nuestro diseño, en nuestro HTML. Ok, vamos de nuevo CSS y por acá vemos más reglas que básicamente, bueno, eso es la parte de las columnas, que lo que hace es jugar con el tamaño relativo de la pantalla o del navegador en el cual se está desplegando, y en consideración de eso lo que hace es definir un tamaño que cambia, que está cambiando dependiendo de ese tamaño. Eso sería más que todo. Y luego pues aquí hay otras propiedades, hay más propiedades, pero en general solo son cuestiones como el tamaño, los colores, la alineación del texto, cuál es el borde a la izquierda, cuál es el color del texto, cuál es la posición con respecto a los demás elementos, que son pues bastante básicas y que pues ya las hemos repasado. Esa es otra forma de desplegar un color, como podemos verlo acá. Con este editor es muy fácil porque yo nada más le doy control E y acá puedo escoger el color que yo le quiero asignar. Acá puedo jugar de hecho con la opacidad, quiero más opaco, no quiero más opaco, y como pueden ver acá está cambiando dinámicamente. Entonces eso me facilita mucho la vida porque yo ya teniendo un color ya puedo jugar con él y puedo cambiarlo dentro de lo que a mí me parece recomendable dentro de la paleta de colores que utilicé. Ok, vamos a darle control Z. Ok, la posición absoluta también, los botones, perdón, este es el panel inferior, en realidad la parte inferior del elemento, y demás, pero son definiciones que están muy sencillas de utilizar. Ven que aquí nada más las columnas juegan con los tamaños relativos. De nuevo la propiedad de cursor, que es pointer, esto lo que hace es desplegar la manita. Ahorita desplegamos el archivo HTML y vamos a verificar ese comportamiento. Entonces volvamos al index y lancemos esta aplicación con el live preview. Vamos a esperar un poco. Ok, como pueden ver y como les hablaba, utilicé una paleta de colores en verde. Esa es la tonalidad. A mí me gusta mucho crear ese tipo de tonalidades, esas paletas de colores. Otra cosa es los colores, pues en la medida de lo posible es un diseño flat, plano, y con colores vivos, cero degradados. No me gusta utilizar degradados en mis diseños. En la parte se supone, o la idea siempre es que este diseño quede limpio, que sea
armonioso, que mejor dicho sea agradable a la vista, pues su visualización. Esto era lo que les decía ahora del panel, que trataba de resaltar lo que es el texto y el botón acá dentro de la imagen. Luego el menú, como pueden ver, es algo bastante simple. No hay nada que rompa el paradigma tradicional de cómo se despliega una barra superior de navegación. Lo que estoy utilizando en estos momentos y la razón por la cual esto se está corriendo mientras yo hago scroll es una propiedad que se llama fixed. La forma en la que se escribe es fixed, y lo que le dice es que yo quiero que esto esté, por decirlo de alguna forma, pegado, anclado, ok, y que entonces mientras yo bajo, todo lo que está dentro del contenido de la página vaya por debajo de ese elemento, ok. Por eso es que se está acá. A mí me gusta mucho colocar este nav fixed, porque muchas veces bajamos mucho dentro de la página, por ejemplo cuando hay mucho contenido, y pues es más fácil acceder a los menús si tenemos el navbar en una posición relativamente cómoda. Mientras que si en realidad está más bien pegado acá hacia el HTML en el documento como tal, y yo bajo y hago scroll y no puedo verlo, entonces tendría que subir. Aunque también pues podemos colocar acá un botoncito que nos lleve hacia arriba, pero en lo personal a mí me gusta mucho crear este efecto este fixed dentro del navbar. Si queremos navegar hacia otro, por ejemplo a la página de contacto, le damos clic acá y pueden ver que acá se coloca la manita, que era lo que les decía. Esto es la propiedad del cursor pointer. Lo que hace es colocar una manita dentro de este elemento. Muy bien, este es el formulario de contacto. Como lo pueden ver, igual la paleta de colores que empleé es prácticamente la misma, el diseño es plano. Como les comenté ahora que les estaba hablando del CSS, desdibujé los bordes de la izquierda, de la derecha y de superior en los inputs. Esto es un input, y pues nada más dejé el borde inferior. El botón es de color anaranjado y la idea es que el texto blanco resalte sobre ese botón, ¿verdad? El color o los colores, la idea es que no sean demasiado agresivos o groseros con la vista, y que más bien sean agradables y pues la persona no se canse o no canse sus ojos. Cada uno de los labels tiene su correspondiente input, y por al final tenemos un text area y tenemos un botón de enviar. Este es el botón de, bueno, mejor dicho, el H3. Y pues ahora que tenga el foco dentro de este input, van a ver que se va a ir dibujando acá un color de tipo azul para resaltar este input. Pueden verlo a continuación. Pueden ver que ahora hay una especie de línea de color azul acá. Entonces vamos a colocar mi nombre, damos tab y ven que se dibuja otra vez una línea de color azul para resaltar. Y acá gmail.com, y acá también se dibuja esa línea de color azul que tenemos acá. Ok, como ven, la idea es que trate de ser agradable este formulario, que se vea bien. Y la parte de la rejilla es, mejor dicho, colocar las columnas y que esto quede en el centro del documento, en el centro de la pantalla. Al final podemos colocar algo, hola, en la descripción, que sería esta. Y por último le podemos dar el botón enviar, que en estos momentos no está funcional, no es la idea. Entonces le damos enviar. Vemos que él trata de enviar estos parámetros acá. Este es el get.
Esto lo habíamos hablado tal vez en la tarea. Esto lo que hace es que por get él manda esos parámetros y como pueden verlos están eh, descubiertos a la vista. Entonces él puede mandarlos porque por defecto implementa ese método get dentro de este enviar. Es el comportamiento esperado del bottom, del elemento botón dentro del HTML. Enviarlo por parámetro, ¿ok? Posteriormente en el taller número 3 que veamos un poco JavaScript, tal vez podamos emular algo y enviar algo por post o tal vez para el próximo curso lo que sería el backend. Pero por los momentos eso es lo que se espera de este formulario. No hace nada, él intenta enviar algo a alguna parte, pero como ven solamente queda en el URL. Eso está bien. Luego vamos a volver al inicio y eso nos despliega de nuevo la página principal. Vemos que es muy rápido, pero eso es porque es algo local, ok. Ahora, si queremos venir a la sección de calcular costos, que es donde está el otro formulario, pueden ver este botón acá, muy flat. Damos clic acá, entonces vemos el otro formulario que sería el cálculo de costos. Eso es lo mismo, acá 5 y 8, nada más colocamos los números, es la misma idea. Ven que la hoja de estilos que utilicé es exactamente la misma porque los dos son formularios. Entonces los mismos efectos que aplicaban para el formulario anterior aplican para este. Los colores son los mismos. Si uno quiere crear un diseño, pues la idea es que sea lo más uniforme posible y no que una página tenga unos colores y la otra tenga unos diferentes. Si le damos calcular, lo mismo. Por get él va a intentar mandar parámetros que serían 5 y 8. En este caso, persona 5, días 8. Esto también, como les digo, es comportamiento esperado, completamente normal. Y eso sería la parte de este formulario. Y volvemos a la ventana principal, mejor dicho al index, y por acá podemos ver el footer que lo que nos despliega solamente es todos los derechos reservados 2018. La parte de testimonios, como les decía, que emplea la función JavaScript, lo que está haciendo ahorita es desplegando contenido de una forma un poco más dinámica. Lo ven, en estos momentos volvió a cambiar, ahorita volvió a cambiar. Y pues eso es lo que hace grosso modo esa función de JavaScript que escribí, es desplegar, o mejor dicho, ocultar y desocultar contenido en un intervalo regular. Esto sería todo lo que es el diseño, todo lo que es la parte del CSS. Ok, cualquier cosa, espero sus comentarios dentro del foro, algunas o ideas, cualquier cosa, cualquier feedback que deseen darme, se los voy a agradecer mucho. Y pues eso sería. Muchas gracias.